quiero estudiar algo emocionante contigo y acompáñame a Segunda de Timoteo. Vamos a leer este texto, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ayúdame a saludar nuestro campus de San Diego, por favor, que está ya viéndonos en pantalla. Denle un aplauso a San Diego. Qué hermosos se ven. Qué hermosos se ven. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dato curioso, mi segundo nombre es Timoteo, por si no sabías. Es en serio, es en serio, es en serio. Esteban Timoteo, así que me pueden decir Tim o Timmy o como quieran, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 dice: pero tú permanece firme. Dile a tu vecino, permanece firme, firme en lo que has aprendido de mí y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte, y esto lo necesito yo, la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Qué buen versículo, ¿no? Versículo 16. Toda la escritura, alguien diga toda la escritura. Todo este libro, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios mismo sopló este libro en existencia. Dios mismo inspiró a hombres para escribir las escrituras, para escribir las porciones de escritura que hoy en día tú y yo tenemos aquí. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender. Alguien diga amén ahí, por favor. Voy a decir eso otra vez porque a nadie le gusta esa parte de este versículo. Es para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué les parece si durante los próximos minutos vemos qué dice este libro para nuestras vidas el día de hoy? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Le damos un último aplauso a Jesucristo en este lugar. Y antes de tomar tu lugar, saluda a 2, 3 personas y dile: qué bueno que estás aquí. Vamos a aprender un poco todos juntos. Vamos a aprender un poco todos juntos. Puedes tomar tu lugar. Vamos a aprender todos juntos el día de hoy un poco más. Sí. Te tengo que ser sumamente honesto el día de hoy. ¿Está bien si soy un poquito honesto el día de hoy? Bueno, casi siempre soy, entonces más bien siempre busco ser honesto. Pero si te soy muy honesto, este es de los pasajes, de las predicaciones más difíciles que he tenido que dar en mi vida. El compartir este mensaje. Estamos en la cuarta parte de nuestra serie Tabú y el enfoque del mensaje el día de hoy va a ser divorcio. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al divorcio. Y ya me puse nervioso otra vez, ¿verdad? Ya estaba bien, ya me puse nervioso otra vez. Pero le pedí a un par de personas: y oren por mí, por favor, ¿verdad? Y dejen lo que están haciendo y oren por mí. Y gracias por las oraciones de tantas personas que me siento ya el día de hoy un poquito más listo para dar este mensaje. Pero realmente, ¿sabes en dónde viene mi paz? Mi paz viene en que yo simplemente soy un mensajero de lo que dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que vamos a estudiar, ¿okay? Es lo que dice la Biblia en cuanto a este tema. Y quiero aclarar esto, ¿verdad? Porque realmente este es un tema sumamente emocional. Okay, este es un tema que trae consigo una tensión emocional, ¿verdad? Este es un tema que toca fibras íntimas de nuestras vidas, porque todos tenemos un conocido, todos tenemos un familiar, todos tenemos a alguien cerca de nuestras vidas que ha sufrido un divorcio, ¿verdad? Y por eso este tema toca fibras emocionales de nuestro ser, ¿verdad? Y yo no quiero menospreciar eso, al contrario, quiero admitir eso. Y quiero también admitir que no puedo yo pretender entender las emociones ni el dolor de las personas que han vivido un divorcio. Yo viví en un hogar donde mis padres están juntos hasta el día de hoy, ¿verdad? Tienen 800 años casados, no es cierto, tienen no sé cuántos años casados ya, pero más de 40 años casados. Y yo no sé realmente el dolor de personas que, ya sea que creciste en un hogar donde hubo un divorcio o que tú sufriste un divorcio. Mi esposa sí, ella a sus 18 años sus papás
se divorciaron, ¿verdad? Entonces, por ese mismo lado, por esa misma razón, esto toca fibras emocionales de nuestro ser. Y siendo bien francos, al estudiar este tema, todos los demás temas que hemos dado en esta serie se vuelven tan insignificantes. O sea, tú lees, bueno, fumar, tomar y tatuar, ¿qué importa, verdad? O sea, realmente se vuelven insignificantes cuando tocas un tema tan emocional y tan profundo que toca el espíritu humano en fibras y en maneras muy diferentes y muy difíciles de comprender. Entendiendo eso, quiero que veamos este tema a la luz de la palabra de Dios. Y el día de hoy voy a contestar dos preguntas. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? Esa es la primera pregunta que voy a contestar por la gracia de Dios. Y la segunda pregunta ¿es correcto casarme de nuevo? Okay. Esas son las dos preguntas que el día de hoy, por la gracia de Dios, vamos a ajustar. ¿Y cuántos quieren saber si es correcto casarse de nuevo? ¿Alguien quiere saber? Sí, hablen de eso, ¿verdad? Okay. Vamos a llegar a eso en algún momento. Aún no. Primero tengo que poner fundamento. Y lo primero que tenemos que entender es que no importa cuál sea la situación, es nuestra firme creencia en Iglesia Ancla que en Cristo Jesús hay esperanza para cualquier caso. ¿Cuántos creen eso? Que en Cristo Jesús hay salvación para cualquier, que no hay persona demasiado perdida o demasiado lejos para que la gracia de Dios no lo pueda alcanzar. ¿Alguien cree eso conmigo? En Jesús, esa es la base de nuestra fe. En Jesús hay esperanza. En Jesús está nuestra ancla firme. En Jesús tenemos descanso para nuestras vidas. Y entendiendo eso, quiero poner fundamento. Y voy a poner 3 puntos para fundamento antes de contestar las preguntas, ¿verdad? Y la primera cosa, el primer fundamento que tenemos que entender, y esto se va a oír muy intenso, pero está en la Biblia: Dios odia el divorcio. Es lo primero que tenemos que entender. Dios odia el divorcio. Malaquías 2, verso 15 y 16. Dios odia. Y es una palabra sumamente fuerte. Y yo estoy convencido que no la usan a la ligera en la Biblia. De hecho, la Biblia solamente nos habla de 9 cosas que Dios odia. 9 cosas que Dios odia. Y quiero leerte todas las cosas que Dios odia, empezando con el divorcio. Malaquías 2, verso 15 y 16. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, esto es lo que Dios quiere. Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Verso 16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Alguien diga ouch. Hay más cosas que Dios odia, ¿verdad? Vamos a verla para aliviar la tensión aquí. Deuteronomio 16, verso 22. No te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Entonces odia el divorcio y luego odia la idolatría, ¿no? Entonces vamos bien. Divorcio y idolatría. Y luego nos habla de 7 cosas que odia el Señor en Proverbios 6. Y déjate las leo, nomás para que entendamos que no usa a la ligera el Señor la palabra odio o aborrecer. Proverbios 6, verso 16 en adelante. Dice, hay 6 cosas que el Señor odia. Más bien son 7 las que detesta. Ahora, tú y yo usamos esa palabra bien ligero, ¿verdad? Nos probamos un taco que está frío y decimos detesto ese taco, ¿verdad? Y esa taquería la odio, ¿verdad? Y no es cierto, no lo odiamos, ¿verdad? Nomás ese día no le salieron tan buenos las tripitas, ¿verdad? Y eso de nuestro lenguaje lo decimos bien a la ligera, pero el Señor no usa este lenguaje a la ligera. Y escucha eso, Dios tiene la mayor capacidad posible de amar, ¿sí o no? Dios puede amar más que tú y yo, ¿sí o no? Por lo tanto, Dios puede odiar más que tú y yo también. Él no usa esta palabra a la ligera. De la misma manera que Él no usa la palabra a la ligera cuando dice que te ama. De esa misma manera Él no usa a la ligera esta declaración de odio. Y dice, estas son las 7 cosas que el Señor odia. Los ojos arrogantes, eso los estudiamos la vez pasada. La lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Esas son las 9 cosas que el Señor odia, las detesta. Pero esto necesitamos entender. Dios odia el divorcio, pero no odia al divorciado.
Dios odia el hecho, pero no odia al que se ha divorciado. ¿Y sabes por qué Dios odia el divorcio? Porque Dios ama a las personas. Y cualquier cosa que va a producir dolor en tu vida, el Señor dice, esto yo no puedo estar de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con este sentimiento. Yo puedo odiar el divorcio, dice el Señor, pero no odio a los divorciados. Y alguien que ha sufrido un divorcio necesita entender esto. Y esta semana tomé un buen tiempo para platicar con mi suegra, ¿verdad? Y hablando sobre su situación y con mucha cautela. Y mi suegra es una mujer de Dios. Yo sé que le echo mucha carrilla, pero es bien sabia, gloria a Dios, ¿ok? Y que quede grabado esto: amo a mi suegra y es bien sabia, ¿ok? Y es muy muy sabia, es una mujer de Dios. Y ella me dice, ella sufrió un divorcio, pasó por un divorcio. Y dice, yo siempre he vivido con un nivel de condenación y un nivel de rechazo, porque pensamos que como Dios odia el divorcio, ahora Dios odia al divorciado. Y no es el caso. Dios no te rechaza porque has sufrido un divorcio. Dios no te hace a un lado porque has sufrido un divorcio. Y yo puedo aún decir que el plan de Dios todavía está vigente para tu vida, aún si has pasado por esta situación dolorosa. Alguien diga amén. Entonces, lo primero es, el primer fundamento que ponemos es que Dios odia el divorcio. Y el segundo fundamento que ponemos es que el plan de Dios es reconciliación. Alguien diga amén. Dios siempre está en búsqueda de la reconciliación de las personas. La razón por la cual Jesús vino a la tierra es para reconciliar al hombre con Dios. El plan de Dios original es reconciliación. En Colosenses 1, verso 19 al 20 dice: a Dios le agradó habitar en Jesús con toda su plenitud. Y escucha esto: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Hay pocas cosas más emocionantes que una reconciliación, ¿no lo crees? Todos estamos viendo la película romántica, y siempre en todas las películas románticas hay unos 10-15 minutos que se pelean, ¿verdad? Y estás como que, ya queremos que se den un beso otra vez, queremos que se reconcilien, ¿verdad? Es emocionante la reconciliación. ¿Por qué? Es parte de la naturaleza de Dios. Dios busca la reconciliación, y todos aquí estamos esperando que Niurka y Juan Osorio se reconcilien, ¿verdad? O sea, es nuestra oración. Queremos la reconciliación de Chávez Jr. con su papá. Queremos la reconciliación, ¿verdad? Que se reconcilien, que se amen otra vez, ¿verdad? Creemos en la reconciliación. El plan de Dios es la reconciliación. Alguien diga amén. Y el matrimonio es una institución, y esta es una declaración de parte de Iglesia Ancla. Esta es nuestra declaración oficial en lo que creemos del matrimonio. El matrimonio es una institución creada por Dios para que fuera de por vida entre hombre y mujer. Monógamo. ¿Qué es monógamo? Que solamente te casas con una persona. Alguien así, ¿verdad? Si con una no la haces, ¿verdad? Casado con un solo cónyuge. Y esta es otra declaración que queremos: que sea en yugo igual. Esta declaración, esto creemos en el matrimonio de la iglesia, que sea en yugo igual con una sola persona de por vida entre hombre y mujer. Amén. Entonces, ese es el fundamento la tercera cosa que quiero poner de fundamento, y te quiero dar estos consejos. 3 maneras de proteger mi matrimonio del divorcio, ¿okay? Antes de llegar a contestar, ya sé que parece que le estoy sacando la vuelta a las preguntas. No le estoy sacando la vuelta. Así parece, y le estoy diciendo, así parece. Pero te quiero dar estos. No puedo hablarte del divorcio sin darte estos 3 consejos para proteger tu matrimonio del divorcio. ¿Está bien? Ok, entonces, número 1, el primer consejo que te doy es: asiste juntos de manera regular a la iglesia. Alguien dice, eso es bueno, dile a alguien. Dile, ¿eso qué? ¿Por qué? Hombre y mujer involucrados, sirviendo en la misma iglesia, estar en comunidad, estar bajo autoridad, ver ejemplos sanos, ¿verdad? Escuchar mensajes como este, ¿verdad? Todo esto ayuda para proteger nuestro matrimonio del divorcio. Vamos a asistir juntos de manera regular a la iglesia. Punto número 2. Vamos a compartir las mismas creencias. A compartir las mismas creencias de fe. Vamos a creer las mismas cosas, ¿verdad? Mi esposa y yo tenemos las mismas creencias básicas de la palabra de Dios. No tenemos nada más en común casi, mi esposa y yo. Casi nada tenemos en común. ¿Hay algún matrimonio así aquí que dices, caray, nomás no nos entendemos? Yo no tengo en común con mi esposa absolutamente nada. Su color favorito es el blanco, mi color favorito es el negro, ¿verdad? Ya lo notaron, ¿verdad? Porque te hace ver más flaco, gloria a Dios.
No tengo cosas en común. Yo soy gritón. ¿Ellas se dieron cuenta? Ella es calmadita, ¿verdad? Ella es serena. Ella es así, oh sí, mi amor, gloria a Dios, ¿verdad? Y yo le enseño al equipo, echen porras cuando estoy predicando, necesito el ánimo. Y la máxima porra de mi esposa es, amén. Eso es todo lo que dice, ¿verdad? Entonces a mí me gusta el rock, a ella le gusta la ópera. O sea, yo soy emocional y yo viendo películas lloro y le grito a la tele. Alguien le grita a la tele cuando estás viendo un partido y le gritas a la tele. Y mi esposa es como que relájate. No tenemos cosas en común realmente, pero todas nuestras creencias básicas son las mismas. Creemos las mismas cosas de la palabra, creemos en los roles del matrimonio, creemos en fe, en arrepentimiento, creemos en vivir una vida de humildad, creemos en pedir perdón, creemos en estar sujetos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a ayudar a permanecer en nuestro matrimonio. Qué bueno que te gusta hacer yoga juntos, ¿verdad? Chido, pero lo que te va a ayudar a perdurar y a proteger tu matrimonio del divorcio es creer las mismas creencias bíblicas de Cristo Jesús, amén. Y la tercera cosa, el tercer consejo que te puedo dar es que traigamos esas convicciones a casa. Vamos a la iglesia juntos, asistimos regularmente, servimos, creemos las mismas cosas y ahora traigo esas creencias al hogar. Escucha esto, si yo logro traer las creencias a casa, dejo la perversión fuera. Si yo logro traer mis creencias bíblicas al hogar, las perversiones no entran a mi hogar. Yo necesito traer las creencias a casa. Yo necesito orar con mi esposa juntos. Y es bien difícil, ¿sí o no es bien difícil orar con tu esposa? Esposos, ayúdenme por favor. O soy el único pecador, ¿no? Es tan difícil porque te conoce todo, ¿verdad? Sabe a lo que hueles y a lo que no hueles y a lo que quisiera que olieras, ¿verdad? Y te conoce todo absolutamente. Y es en esos momentos donde te sientes tan vulnerable, pero es tan poderoso orar juntos. Yo creo esto firmemente. La pareja que ora junto no va a ser infiel el uno con el otro. La pareja que ora junto va a permanecer juntos. El plan de Dios funciona. Alguien diga amén, por favor. Ahora sí. Vamos a contestar las preguntas, ¿okay? Estoy tratando de ver si hay algo más que puedo decir. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 19, vámonos a Mateo 19 y vamos a leer de las palabras mismas de Jesús en cuanto al divorcio, ¿ok? Jesús está en la misma serie Tabú y le hacen esta pregunta, ¿no? Se acercan con él y le hacen esta pregunta. Y vamos a ir, es una porción de escritura de 10 versículos y vamos a irlo viendo en partes. Empezamos con Mateo 19, verso 3 y dice lo siguiente: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa a Jesús con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús recibe esta pregunta y está ante gente, pero mucho cuidado, ojo con la manera en la que se hace la pregunta. ¿Se fijan que le estaban queriendo qué? Tender una trampa. Y yo me doy cuenta tanto de esto, ¿verdad? Y te lo digo con todo el corazón, pero la gran mayoría de la gente que quiere saber, que pregunta acerca del divorcio, simple y sencillamente están buscando una justificación para algo que ya creen o para algo que ya hicieron, sin realmente querer saber qué dice Dios al respecto. ¿Sí estás conmigo? Se acercaron con Jesús con esta agenda pervertida, ¿verdad? Y todos hacemos esto alguna vez en nuestras vidas. Queremos un consejo y si no nos gusta el primero que nos dan, pues vamos a ver quién me da por el lado. ¿Cuántos hemos hecho eso? Vamos a encontrar a la persona, a ver quién me da por el lado. Y siempre vas a encontrar a alguien que te da por el lado para satisfacer tus deseos carnales. Querían justificar sus pensamientos. Y la segunda cosa que notamos en esta pregunta, primero le quieren tender una trampa y la pregunta que le hacen ¿es lícito que podamos divorciarnos por cualquier motivo? O sea, por cualquier razón. Porque igual que en nuestros días, en este tiempo en la historia de la humanidad, el divorcio ya se estaba haciendo muy recurrente.
El divorcio ya se estaba, pues si me levanté de malas el día de hoy y mi esposa quemó los frijoles, le podía dar una carta de divorcio, ¿verdad? Y si ando de malas y si subió unos cuantos kilitos, gloria a Dios, ¿verdad? Y ya no me atrae tanto, entonces buscaban el divorcio, ¿verdad? Y yo estaba leyendo leí estas dos cosas que se me hicieron impresionantes, dos razones de divorcio que se dieron en Estados Unidos. Y alguien se divorció de su esposo porque su esposo era adicto a videojuegos. Imagínate eso, ¿verdad? Una mujer pidió el divorcio porque le prohibió el marido ver telenovelas. Ahora yo sé que La Rosa de Guadalupe está increíble, pero malíciala un poco. Entonces estaban ellos queriendo encontrar una justificación para divorciarse por cualquier motivo. Y Jesús respondió, verso 4: ¿no han leído las escrituras? Yo quisiera decir esto, ¿verdad? Alguna vez cuando se me acercan y me preguntan cosas, que no has leído tu Biblia, pero no lo hago. Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Si leemos hasta ahí, y yo te hago esta pregunta y necesitas contestarme esta pregunta en una sola palabra. Y esta sería mi pregunta: ¿está de acuerdo Jesús con el divorcio? ¿Qué dirías? Que no, ¿verdad? Está muy claro. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Entonces todos estaban así, pues entonces es no. Entonces hacen esta segunda pregunta, versículo 7. Entonces preguntaron, ahí está en pantalla, ¿por qué dice Moisés en la ley divina, la ley dada por Dios? ¿Por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y Jesús contestó, ¿quieren saber por qué? Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Wow. Ahora, leyendo esta parte, si tuvieras que responder con una sola palabra, ¿en qué momentos, por qué razones sucede el divorcio? Y tuvieras que contestar con una palabra, ¿por qué razones? ¿Por la dureza del corazón? Yo podría resumir que el divorcio sucede, si lo tengo que resumir por una sola palabra, la razón es pecado. La razón es pecado. Ahora, alguien necesita escuchar esto. El divorcio no es el pecado imperdonable. El divorcio no es el pecado imperdonable. No es de que estás destituido y Dios ya no te quiere y toda tu vida vas a vivir con esa cosa. El divorcio no es el pecado imperdonable, pero todo divorcio es a raíz de pecado. No es que sea imperdonable, no es que no haya vida después, pero todo divorcio es a raíz del pecado, por la dureza del corazón. Yo quiero hablarle a hijos que han vivido un divorcio de sus padres. Y tienes que entender que el divorcio fue a raíz de la dureza del corazón de tus padres y no fue culpa tuya en lo más mínimo. No fuiste tú el culpable. No cargues con eso a conciencia, no cargues con ese dolor. El divorcio fue a raíz de la dureza del corazón de tus padres y no es tu culpa. Si hay hijos, o si alguien me está escuchando y me está viendo, si hay hijos que han sufrido un divorcio de sus padres y te has condenado y has echado, es tu culpa, y aunque no lo has verbalizado, has pensado en tu corazón, es mi culpa, quiero librarte por el Espíritu Santo. No es culpa tuya, simple y sencillamente fue la dureza del corazón de tus padres. Fue el pecado de tus padres. Y no es la intención original de Dios. Hay un mejor plan. Alguien diga, hay un mejor plan. Hay una mejor alternativa y no podemos permitir que las revistas ni las películas de hoy en día nos determinen cómo vamos a pensar, cómo van a formar nuestros pensamientos. Tenemos que regresar a que la palabra de Dios prevalezca por encima de todo pensamiento actual, por encima de toda filosofía actual. La palabra de Dios prevalece por encima de todo eso. No podemos permitir que lo que hoy en día se dice sea lo que nosotros abracemos. Y Jesús termina esta conversación diciendo esto, versículo 9: y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa o el esposo le haya sido infiel. Entonces yo veo tres razones
bíblicas para el divorcio. 3 razones bíblicas para el divorcio. Y la primera es, aquí Jesús lo dijo, la primera es adulterio. Si hubo adulterio en el matrimonio, tienes el derecho bíblico y tienes la justificación bíblica de parte de Dios para divorciarte. Está escrito, Jesús mismo lo dice. Y esta palabra que usan de adulterio es la misma que se usa en toda la Biblia para hablar de otros tipos de inmoralidad sexual. Lascivia, ¿verdad? Porneía es la palabra original. Y esta es la razón explícitamente clara en la que el divorcio es permitido en la Biblia. Si hay una pareja que está casado y uno o el otro comete un adulterio, tienes la justificación bíblica para proceder a divorcio. Ahora, yo no aconsejo que sea la reacción inmediata. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es reconciliación. Yo no aconsejo que inmediatamente ponle, córrele. No, espérate. El plan de Dios es reconciliación. Y yo he visto casos extremos de infidelidad que han sido reconciliados por la gracia de Dios y para la gloria de Jesucristo. Y ese es un testimonio de su gracia, y ese es un testimonio de la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es capaz de restaurar cualquier situación? Dios lo puede hacer, pero si se ha intentado y no se puede, tienes la justificación bíblica para el divorcio. La segunda razón por la cual es permitido el divorcio, 1 Corintios capítulo 7, verso 15. 1 Corintios 7, versículo 15. Si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios lo ha llamado a ustedes a vivir en paz. Entonces, si la persona insiste en irse, ¿qué vas a hacer? ¿Retenerla? ¿Qué vas a hacer? ¿Obligarla? ¿Amarrarla al sillón? No, la vas a dejar ir. Y ahora hay miles de casos y no voy a tener la oportunidad de explicarlos todos ni lo más mínimo, pero acércate al final, por favor, y te dirijo con alguien más sabio que yo para poder ver tu caso específico, ¿verdad? Pero si hay un yugo desigual, si uno es creyente y la otra persona no es creyente, y el no creyente decide irse, no se lo impidas, déjalo que se vaya, ¿verdad? Y yo he visto tantos casos de personas que están separadas por 7 años, pero no le quiero dar el divorcio, no se lo quiero entregar, no se lo quiero dar porque voy a vivir en pecado el resto de mi vida. No es el caso. Si la persona te abandonó, tienes el derecho de darle el divorcio. Si la persona ya no quiere estar contigo, tienes el derecho de darle el divorcio. Si la persona hace su vida en otro lugar y en otros círculos, lo más probable es que ya cometió adulterio también con otra persona, ¿verdad? Suelta a esa persona, líbrate de ese caso, entrega el divorcio y ahora vamos a ver cuál es el siguiente paso para ti. Si están conmigo, iglesia. Entonces la tercera razón por la que yo creo, y esto no lo veo en la Biblia, pero esta es mi convicción personal, y denme gracia para esto, y si tú no lo crees está bien, te doy gracia a ti, pero esta tercera razón por la cual yo aprobaría un divorcio es si hay abuso en el matrimonio. Si hay un abuso físico, yo por ningún motivo aconsejo que permanezcas en una situación donde hay abuso físico a tu persona o que peligra la vida de tus hijos. Ahí no te puedo encontrar un versículo en la Biblia, pero yo creo que el corazón de Dios no está a que recibas esos golpes. El corazón de Dios no está a que recibas esos golpes de tu esposo o de tu esposa, porque también he visto casos donde la mujer le pega al hombre, gloria a Dios. Ahora yo creo, si hay abuso físico, también creo esto. Si hay abuso emocional y psicológico, pero escucha, extremo, porque todos la hemos regado y hemos hecho mal, a alguien sentir mal emocionalmente o psicológicamente, pero si hay un caso extremo en esta área, es mi convicción nuevamente personal, que si hay estos casos extremos, el divorcio es una posibilidad para ti. Y esto te lo puedo ver en Proverbios 22, verso 10. Dice esto: echa fuera al burlón y también se acabarán las peleas. Los pleitos y los insultos desaparecerán. Dios quiere que vivas en paz. ¿Están de acuerdo? Amén. Ahora la pregunta más intensa es esta: ¿cuándo es correcto casarme de nuevo? Entonces ya me puedo divorciar, ahora ¿cuándo me quiero casar otra vez? ¿Qué hago ahora?
Y aquí es donde hay tanto debate por los siglos de los siglos y lo seguirá abriendo. Yo conozco pastores que son increíbles, son mentores míos y respeto su opinión. Y ellos dicen que jamás, 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 jamás de los jamases te puedes volver a casar a menos que sucedan un par de cosas. Y la primera es esta: ¿cuándo es correcto casarme de nuevo? Cuando tu cónyuge muere. Alguien diga amén a eso, ¿ok? Ahora, siempre y cuando tú no tengas nada que ver con su muerte, ¿no? O sea, deja el antifreeze y vamos adelante. Si tu cónyuge muere, la Biblia te libera para casarte de nuevo, ¿ok? Si tu cónyuge muere, se rompió el pacto que hiciste con esa persona. Gloria a Dios. Qué bueno que entraste en ese momento, Pau. Necesitaba eso. Si tu cónyuge, la segunda razón que yo veo válida para casarte de nuevo es si tu expareja se casa. Entonces, si esa persona se casó, te libra a ti del pacto que hubo alguna vez. Ya están divorciados y la otra persona se casó, ahora tú estás libre, estás liberado de ese pacto y tienes la oportunidad. Y no muchos concuerdan conmigo en eso, ¿ok? Pero yo creo que el pacto está roto. Muchos sí concuerdan, son dos posturas, ¿verdad? Y dame gracias si no estás de acuerdo conmigo, y te doy gracias si no estás de acuerdo, si no estoy de acuerdo yo contigo, ¿verdad? Estamos bien. Pero yo creo, número uno, si tu cónyuge muere, y número dos, si la expareja se casó de nuevo, te libera entonces para casarte. Y la tercera razón, y esta sí es bíblica, la tercera razón para casarte de nuevo es cuando la razón del divorcio fue adulterio. Cuando la razón del divorcio fue adulterio, y Jesús lo dijo, Mateo 19:9. Les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la otra persona, esposo o esposa, le haya sido infiel. Entonces, si hubo una infidelidad, te libra del pacto y tienes la oportunidad de casarte nuevamente. Y quisiera decirte que hay más razones. Quisiera decirte que hay más, pero bíblicamente, y hasta donde yo puedo determinar y hasta donde mi convicción llega, estas son las tres razones válidas para casarte nuevamente después de un divorcio. Alguien diga tabú. Cuando tu cónyuge muere, si tu expareja se casó de nuevo, o cuando la razón del divorcio original fue adulterio. Es todo. Ahora, quiero decir esto: si te divorciaste por razones que no son ninguna de estas tres que te di, si no hubo adulterio, si no hubo abandono y si no hubo abuso físico, si simplemente amaneciste un día y dijiste ya no la amo, ya no la quiero, ya me tiene harto, o lo que sea, si no fue ninguna de estas tres razones, si te divorciaste, necesito decirte esto de parte del Espíritu de Dios: eso fue pecado. Eso fue pecado. Pecaste. Y si te volviste a casar y no entra el nuevo matrimonio, ninguna de las razones para el nuevo matrimonio está justificada dentro de estas tres, necesito decírtelo de parte del Espíritu de Dios: pecaste. Esto es lo que la palabra nos enseña: pecaste. Y a lo mejor lo hiciste ya sea por ignorancia o por rebeldía. Sea cual sea la razón, tengo para ti primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y para librarnos de toda nuestra maldad. Creo que vivimos en una sociedad en donde cada vez es más fácil justificar y encontrar maneras de justificar y de sacarle la vuelta a lo que la Biblia dice. Pero eso es lo que creo yo que la Biblia dice. Y esto también creo que la Biblia dice: que el divorcio no es el pecado imperdonable. No es el pecado imperdonable. No cargues con la condenación el resto de tu vida, de que pecaste, que porque te divorciaste, que porque eres una persona que ya no vas a cumplir el plan de Dios. No es el pecado imperdonable. No es. Sí creo que hubo pecado y tiene que haber una vida de arrepentimiento y tiene que haber un reconocimiento del error, pero no es pecado. Y creo también esto, y lo digo con toda la integridad de mi corazón, que si te casaste por las razones equivocadas y pides perdón y te arrepientes, el Señor no te va a pedir que te divorcies de esa persona y que te separes. No,
Creo que si te pides perdón y te arrepientes y tu matrimonio ahora está modelando el matrimonio que Cristo quiere que tengas, yo creo que hay perdón en eso y no vas a vivir una vida en pecado. Si te arrepientes y escuchas la voz del Señor y eres limpio de todos tus pecados y pones tu corazón sinceramente ante el Señor, yo creo que hay perdón para ese pecado en nuestras vidas. Como todos los pecados, hay perdón. Y fíjate, hay tantos casos de esto. Jesús tuvo una conversación con una mujer sentada en un pozo. ¿Se acuerdan de eso? En Juan capítulo 6. Y esa mujer había sufrido 5 divorcios. Había sufrido 5 divorcios. Y Jesús todavía la pudo usar a ella para la gloria de su nombre. Esa mujer se convirtió en una evangelista que predicó el evangelio en Samaria, en donde hubo un avivamiento, y años después llegó Felipe el evangelista y continuó la obra de una mujer que había sufrido 5 divorcios. Dios todavía la usó para su honra y para su gloria. Creo que todos siempre queremos condenar a la persona que ha sufrido un divorcio. Creo que siempre queremos tener una justificación, que nuestro pecado ya no está tan malo porque encuentro uno que está peor. Y así fue ante Jesús. Un día llegaron ante Jesús, llegaron arrastrando a una mujer que estaba en el mero acto de adulterio. ¿Se acuerdan de eso? Juan capítulo 8, en el mero acto de adulterio. Y la agarran y la ponen enfrente de Jesús y le dicen: Jesús, la ley divina dice que ella debe de morir apedreada. ¿Tú qué dices? Nuevamente queriendo tenderle una trampa. Y Jesús contesta esta pregunta, esa pregunta con esta respuesta épica y dice: de todos ustedes, el que está libre de pecado puede ser el primero en tirar la piedra. El que está libre de pecado. Y se voltearon a ver los unos a los otros y pues ya se conocían los pecados entre ellos, ¿no? Y era como que: tú no la vas a tirar. No, pues yo no puedo, no, pues yo tampoco. Y nadie de ahí le tiró una piedra. ¿Sabes quién era el único en todo ese círculo que estaba libre de pecado? Jesús. Y el único que estaba libre de pecado, y el único que tenía toda potestad y todo derecho de matar a esa mujer con piedras, el único que bajo su propio estándar era lo suficientemente santo, lo suficientemente íntegro como para matar a esa mujer, el único digno y el único con derecho justificado para matar a esa mujer, decidió dejarla en paz y le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Este pecado no te tiene por qué destruir. Este pecado no te tiene por qué matar. Este pecado no te tiene por qué catalogar. Vete, dice Jesucristo, y no peques.